¿Cómo dice que los trata la vida, mis distinguidos visitantes? En esta ocasión estaremos viendo los estados de agregación. Estaremos conociendo qué es materia, cómo se clasifica la materia, cómo influye la energía en los cambios de la materia. Sin otro preámbulo, comencemos. Comencemos. Materia. ¿Qué es materia? La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Qué quiere decir eso? Es todo lo que nos rodea. Un automóvil, las personas, el zapato, los pantalones, los árboles, los semáforos, las ruedas, las piedras que hay, los letreros. Absolutamente todo es materia. Todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Pero la materia puede ser perceptible o no perceptible. Por lo tanto, la materia se puede clasificar en tangible, todo aquello que podemos ver, tocar, oler. E intangible, aquella sustancia que no se ven, que no se pueden tocar, ni tampoco oler, pero sabemos que existen. Tal es el caso del aire. El aire sabemos que existe y tiene bastantes elementos en su composición. Por si no sabían, el aire está compuesto principalmente por nitrógeno. El nitrógeno se encuentra en un 70%. También en el aire tenemos oxígeno. El oxígeno se encuentra alrededor del 30%. 29, 27, algo, dependiendo el lugar donde se encuentren. Y luego hay muchos más gases. Le sigue argón, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de carbono, y va a cambiar su composición de acuerdo a la contaminación de la zona en la cual se encuentren. Pero el aire. Sabemos que existe el aire. Respiramos aire. Los niños, por lo general, dicen que respiran para no morirse. En realidad lo que hacemos es respirar un conjunto de gases, a lo cual denominamos aire. De ese conjunto de gases, nuestro cuerpo solo necesita el oxígeno para realizar todas sus funciones químicas y de esa manera seguir vivo y no tener ninguna alteración fisiológica. Entonces, siguiendo con lo que es materia. Materia intangible es aquello que no podemos ver, no podemos tocar. En algunos casos ni siquiera podemos oler, pero sabemos que existe. Como ejemplo, el aire. El aire es una mezcla de gases. ¿Y cómo sabemos que tienen estos gases? Gracias a la química. La química se ha encargado de conocer la identidad de todas las sustancias que hoy en día nos rodean. Aunque todavía falta por descubrir mucho más, ya que nuestro planeta es bastante grande. A pesar de que se conoce casi todo, falta ese casi para terminar de conocerlo. Prosiguiendo con lo que es materia. Entonces, materia, todo lo que ocupa un lugar en el espacio. La materia puede estar subdividida en tangible, lo que podemos ver, tocar, oler, e intangible, lo que no podemos tocar, no podemos ver, y en la mayoría de los casos tampoco olerlas. Continuemos. Siguiente punto. Estados de agregación de la materia. ¿Qué son los estados de agregación de la materia? No es más que otra cosa que los estados que se presentan en la naturaleza. Esto se refiere al estado sólido, al estado líquido y al estado gaseoso. Por lo tanto, los estados de agregación de la materia principalmente son tres: sólido, líquido y gas. Pero se presenta un cuarto estado de la materia. El cuarto estado de la materia corresponde al estado plasmático. El estado plasmático muy pocas veces se lo menciona porque el concepto de este o la comprensión de este estado a veces es muy confuso.
estaremos explicando un poquito más adelante. Hablemos de las características particulares de las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. ¿Cómo las reconocemos o qué características tienen para diferenciarse la una con la otra? La primera característica, forma. La otra característica que estaremos analizando corresponde al volumen. Comencemos con la sustancia sólida. Todos los sólidos se caracterizan porque tienen una forma definida, una forma establecida. ¿A qué se refiere esto? Los sólidos pueden ser redondos, ya tienen una forma, pueden ser cuadrados, tienen una forma, una esfera, tienen una forma, pueden ser alargados, pueden ser irregulares como una piedra, ya tienen una forma. A eso se refiere con forma establecida. Al tener una forma, automáticamente tienen un volumen. Incluso en los sólidos, cuando su forma es regular, como un cuadrado, un cubo, una esfera, se puede calcular su volumen a través de fórmulas matemáticas. En aquellos casos que no tienen una forma regular, se puede calcular su volumen a través por diferencia de vaciados. En este caso, los sólidos también tienen un volumen ya establecido, un volumen definido. Los líquidos no tienen forma establecida o definida. ¿Por qué motivo? La sustancia líquida, al ser introducida en un recipiente, este ocupa todos los espacios de ese recipiente, adquiriendo la forma del recipiente. Si es un vaso, adquiere la forma del vaso. Si es un corazón, adquiere la forma de un corazón. Entonces, no tiene forma definida o establecida. ¿Volumen? Pues sí, los líquidos sí tienen volumen establecido. Podemos medirlos con volúmenes. 1 litro de agua, 2 litros de agua, ya tienen un volumen establecido. Las sustancias gaseosas, al igual que los líquidos, ocupan todo el recipiente en el cual se encuentran. En este caso, los gases sí ocupan absolutamente todo el recipiente, siempre y cuando esté cerrado, porque si no está cerrado, va a ocupar todo el recipiente donde estaba ese recipiente. Por lo tanto, no tienen forma definida. Volumen. Debido a que ocupan todo el espacio, su volumen puede variar con la temperatura. Tampoco tienen volumen definido, no tienen un volumen fijo. Si yo cambio el recipiente, ese mismo gas va a ocupar todo el volumen de ese recipiente, teniendo la misma cantidad de masa o materia. De esa manera se diferencian los estados de agregación. Repitiendo, los estados de agregación principalmente son 3, existiendo un cuarto estado de la materia denominado estado plasmático. Los sólidos se caracterizan porque tienen forma definida y volumen definido. Los líquidos no tienen forma definida, pero sí tienen volumen definido. Los gases no tienen forma ni volumen definido. Y el estado plasmático, al igual que los gases, no tienen forma ni volumen. ¿Por qué motivo? El estado plasmático es la misma sustancia gaseosa, es el mismo gas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que ese gas, sus moléculas, están cargadas, sea positiva o negativamente. Cuando ese gas tiene carga, que se produce eso a elevadas temperaturas, cuando un gas se calienta a miles de grados centígrados, se adquiere el estado plasmático. Ese gas cargado se llama plasma. Por ese motivo es un poco complicadito de comprender. Es simplemente el mismo gas. Entonces continuemos. ¿Qué otra característica podemos observar de los diferentes estados de agregación? La separación de sus moléculas. En el caso del estado sólido, su molécula está pegadita una con otra, una al ladito de la otra. De esa manera adquiere mayor consistencia y por lo tanto adquiere una forma. En el caso del estado líquido, sus moléculas están un poco separadas. Por eso no es tan consistente, es fluido. Mientras que en el estado gaseoso, sus moléculas están muy separadas. Y debido a eso es que andan volando de un lado hacia el otro. Y como chocan las paredes, ese gas de un lado al otro, esas moléculas, adquieren o dan una presión a ese recipiente.
y eso corresponde a estados de agregación de la materia. Siguiente punto. Cambios de estado físico. Los cambios de estado son también denominados cambios de estados de agregación. Estos cambios pueden ser divididos en función de la necesidad de energía o la liberación de energía para efectuar dicho cambio. De tal manera, los agrupamos en procesos endotérmicos y procesos exotérmicos. Los procesos endotérmicos significan que necesitan energía para que se efectúe ese cambio. Dentro. Necesitan dentro de la molécula o dentro de la sustancia energía para que haya ese cambio. Entonces, endo significa dentro, mientras que exo significa fuera. Son procesos en los cuales necesito energía o calor. Exotérmico libera fuera energía o calor. Veamos la relación de cada uno de estos puntos para su cambio de agregación de la materia. Comencemos con una sustancia sólida. Una sustancia sólida va a cambiar a una sustancia líquida. La sustancia líquida va a cambiar a una sustancia en estado gaseoso, es decir, a gas. Y el gas puede cambiar al estado plasmático. Esto lo vamos a dejar hasta ahí. Veamos. ¿Cómo se denomina el proceso o cambio de sólido a líquido? A esto se denomina fusión. Entonces, ¿qué es la fusión? Es simplemente el cambio de una sustancia sólida a una sustancia líquida. Es cuando observamos que se derriten los componentes. Es decir, si yo tengo una barra de hierro y a este yo lo caliento a través del fuego, este va a seguir siendo hierro, pero se va a derretir. Va a estar en estado líquido. Se derrite. O un cubo de hielo, lo derrito, pasa a líquido. Agua líquida. Eso es fusión. El cambio de estado de sólido a líquido. Ahora, ¿cómo se denomina el paso de líquido a gas? De una sustancia líquida a una sustancia gaseosa. A esto se denomina evaporación. O también se puede decir vaporización. La vaporización o evaporación es el paso de una sustancia líquida a una sustancia gaseosa. El paso de una sustancia gaseosa al estado plasmático es simplemente ionización, ya que el estado plasmático es el mismo gas, pero cargado positiva o negativamente. Continuemos. El sentido contrario. Cuando un gas pasa a líquido o un líquido pasa a sólido. El proceso de gas a líquido se denomina condensación. Entonces, ¿qué es la condensación? Es cuando una sustancia gaseosa pasa al estado líquido. Y ahí tenemos la condensación. Se puede condensar los vapores. Si yo estoy haciendo hervir una sustancia cualquiera en un recipiente, por ejemplo en un vaso,
le prendo fuego. Este recipiente tiene una sustancia líquida, agua. Esto pasa al estado de vapor. Y posteriormente esto se va a condensar. Va a caer en forma de gotitas de la sustancia líquida. A eso se denomina condensación. Se condensa la sustancia gaseosa a una sustancia líquida. El paso de líquido, una sustancia líquida, a una sustancia sólida, o de líquido a sólido, se denomina solidificación. Solidificación. Entonces, ¿qué es la solidificación? Es simplemente el cambio del estado de agregación de un líquido a un sólido. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando disminuimos la temperatura. Si yo tengo agua líquida y lo meto al congelador, esto va a pasar a ser hielo, cubitos de hielo. Se convierte en su estado sólido. Sigue siendo agua, pero en estado sólido. Y ahí tenemos lo que es la solidificación. ¿Qué nos faltaría? Sublimación. ¿Qué es la sublimación? La sublimación es el cambio directo de una sustancia sólida hasta el estado gaseoso. Es decir, que no pasa por el estado líquido. A eso se denomina sublimación. Algunos compuestos pueden pasar de sólidos a líquidos, tienen esa característica. Tal es el caso del yodo. Si yo caliento el yodo que es sólido, no va a pasar por el estado líquido, pasa casi de inmediato al estado de vapor. Y esto es tóxico por si acaso. Existe el proceso contrario, cuando una sustancia gaseosa pasa a su estado sólido. A eso se denomina también sublimación inversa o sublimación reversa, que es lo mismo. ¿Qué más tenemos? Cristalización. La cristalización es la formación de sólido en un medio líquido. Es algo similar a la solidificación, pero hay una diferencia. Expliquemos. Tengo un recipiente, un vaso, en el cual está disuelto sal en agua. Hay líquido y ahí tengo sal. Si este recipiente es calentado, lo coloco en una cocina o en un trípode y malla de amianto en laboratorio y le prendo fuego, esto se calienta y la sal se va a disolver. Ahora, en función de la velocidad del enfriamiento, yo puedo obtener una solidificación o una cristalización. Si yo enfrío lento, voy a tener el recipiente va a seguir habiendo la sustancia líquida, pero va a comenzar a aparecer en el fondo unos pequeños puntitos a los cuales se denomina cristales. Y cuando el enfriamiento es lento, esos cristales tienen una forma. Los cristales pueden tener formas de aguja, pueden tener formas de sobre, formas ovaladas, formas de arbusto, formas cúbicas y distintas otras formas. A eso se denomina cristalización. Pero cuando el enfriamiento es rápido, si yo tengo un enfriamiento rápido o brusco, lo enfrío rápido, no va a ser lento, va a haber poca sustancia líquida y va a haber
una aglomeración de la sustancia sólida, es decir, todo el sólido aglomerado. No se va a observar los cristales. El estado sólido presenta dos formas. La forma cristalina, es decir, los sólidos presentan el estado cristalino, que tiene una forma ya establecida, y el estado amorfo. El estado amorfo hace referencia a que no tiene forma. Amorfo significa sin forma. Son unos puntitos chiquititos que no tienen ninguna forma. Al igual que la maicena, la harina, que no tienen forma. ¿Y cómo sería cristalino? El aginomoto, que es el glutamato monosódico, tiene las formas de agujas grandes. La aspirina tiene las formas de estrellas alargadas. Los copos de nieve, cuando cristaliza la nieve, el agua cuando cristaliza se convierte en nieve y tiene distintas formas. A eso se denomina estado cristalino. Entonces la diferencia entre la cristalización y la solidificación es simplemente la velocidad de enfriamiento. Hablando del agua, cuando la velocidad de enfriamiento es bastante rápida, se obtiene lo que son granizos, sin forma, un granizo. Pero cuando la velocidad de enfriamiento es lento, se obtienen los copitos de nieve, que por lo general siempre nos imaginamos que tienen la forma de estrellita. Tienen varios millones de formas los copitos de nieve. Ahí podemos ver la diferencia entre solidificación y cristalización. Cristalización sería los copitos de nieve y solidificación sería el granizo. El último punto para ver, licuefacción. La licuefacción es el proceso cuando una sustancia gaseosa pasa al estado líquido. Eso quiere decir que de gas a líquido también puedo denominar licuefacción. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre condensación y licuefacción? La condensación se da por un proceso de cambio de temperatura, mientras que la licuefacción se da por un proceso de cambio de presión. Yo puedo licuar una sustancia gaseosa aumentando su presión. Al aumentar su presión se disminuye la distancia de separación de sus moléculas. Veamos. Si yo tengo un recipiente que tiene una presión ya establecida y ahí se encuentra el gas y le aumento presión, al aumentar la presión voy a disminuir la distancia de separación de sus moléculas. Ahí le estoy aumentando presión, es como si le colocara unas pesas. Al aumentar la presión se disminuye la distancia de separación de sus moléculas. Y algunos gases, no todos por si acaso, al disminuir la distancia de separación adquieren el estado líquido. Hay sustancias gaseosas que son muy peligrosas de comprimir, es decir, de licuar. Por ejemplo, el gas vehicular no se puede licuar, simplemente se comprime. Mientras que el gas de las garrafas, que se encuentra en las cocinas, sí es licuado. Por eso está mi llamado GLP, gas licuado de petróleo. GLP. Esto estaría en las garrafas. Una pequeña garrafita. GLP. Mientras que el gas vehicular es también conocido como GNC, gas natural comprimido. Sigue siendo gas, pero está comprimido para disminuir la distancia de separación. No se puede comprimir mucho hasta el estado de licuefacción, hasta volverlo líquido, porque puede explotar. Por eso, las presiones que manejan los surtidores con gas natural comprimido son muy elevadas y hay que tener mucho cuidado.
Y ahí hemos visto paso a paso el significado de cada proceso. Para finalizar, podemos decir que para que una sustancia cambie de sólido a líquido, de líquido a gas, va a necesitar energía. Por lo tanto, es un proceso endotérmico. Mientras que el sentido contrario, cuando libera energía al medio ambiente, va a ser un proceso exotérmico. Y con eso finalizamos lo que corresponde a cambios de estado de la materia. Siguiente punto. Cambios en la materia. Se preguntarán otra vez cambios. Ahora vamos a analizar en función de la alteración de la composición química de la materia. Cuando no hay una alteración en la composición química de la materia, podemos observar lo que son cambios físicos, o también denominados fenómenos físicos. Cuando hay un cambio en la composición química de la materia, se denomina cambio químico. Comencemos viendo lo que es un cambio físico o fenómeno físico. Todo lo que habíamos visto anteriormente, como solidificación, sublimación, vaporización, licuefacción, son procesos físicos, son cambios físicos. Todo cambio físico no altera la composición química de la materia. Por ejemplo, si yo agarro un papel y lo corto, va a seguir siendo papel. Pedacitos más pequeños, ¿cierto? Pero sigue siendo papel, no cambió su composición química. Si tengo agua y lo hago hervir, esta pasa al estado de vapor, ha cambiado su forma, pero sigue siendo vapor de la misma sustancia. Si es agua, va a ser vapor de agua. Luego esto se va a condensar y vuelve a ser la sustancia líquida. Todo fenómeno físico o cambio físico es reversible, es decir, que puede volver a sus sustancias iniciales. Si yo disuelvo sal o disuelvo azúcar, en este caso azúcar en un café, estoy disolviendo, agitando, desaparece el azúcar o desaparece la sal. Ha habido un cambio, pareciera que hubo una reacción entre esos dos componentes, pero no es así, simplemente es una disolución. Y los procesos de disolución se pueden separar. Se evapora su medio líquido y va a quedar la sustancia sólida. Es decir, que es un cambio físico. Todo proceso de disolución es un cambio físico, porque se puede separar. De igual manera, los cambios que tengan que ver con la temperatura, como el derretimiento del hielo, también es un cambio físico. Entonces, de forma general, podemos decir que los cambios físicos, fenómenos físicos, son aquellos que son reversibles y que no alteran la composición química de la sustancia o materia. Es el turno de los cambios químicos o también denominados fenómenos químicos. Los cambios químicos, fenómenos químicos, involucran el cambio de la composición química de la materia. Es decir, que en un principio era un tipo de sustancia y al final es otro tipo de sustancia de características muy diferentes a las iniciales. Por ejemplo, el papel. Si yo agarro papel y lo quemo, este se va a convertir en ceniza. Es decir, que va a aparecer puntitos negros que corresponde a la ceniza, que es prácticamente una mezcla de carbono y residuos de carbono. Y también se va a formar lo que corresponde a humo. En ese humo van a haber diversas sustancias químicas, como ser vapor de agua, dióxido de carbono y otras sustancias más. Si yo agarro todo el vapor de agua, todo el dióxido de carbono, toda la ceniza, lo junto y lo enfrío, no va a volver a ser papel. Es un cambio irreversible y es otra característica de los cambios químicos. Son irreversibles. Otro caso, el fenómeno de oxidación.
Los metales tienden a oxidarse cuando están en la intemperie. ¿Qué es lo que ha ocurrido? En un principio, el metal corresponde al hierro, entró en contacto con el oxígeno y el oxígeno reaccionó químicamente con ese hierro, convirtiéndolo en óxido ferroso, óxido férrico o un óxido mixto, óxido ferroso férrico. Debido a eso adquiere esas coloraciones, pueden ser café o medio verduzcas. El proceso de oxidación, por lo tanto, es un fenómeno químico, porque ha habido transformación de la composición de la materia. Como ven, acá estaban separados, pero luego se juntaron. Los procesos de fermentación. Los procesos de fermentación pueden dar lugar a el vinagre, a lo cual denominamos fermentación acética. El componente principal del vinagre es el ácido acético. Puede dar lugar a la formación de queso, a lo cual denominamos fermentación butírica. Puede dar lugar a la formación de yogur, a lo cual denominamos fermentación láctica. Y puede dar lugar a la formación de alcohol, a lo cual denominamos fermentación alcohólica. Es decir, todos los procesos de fermentación corresponden a fenómenos químicos. La descomposición de la materia orgánica, de los animales, de las personas, es un fenómeno químico, porque se están convirtiendo en otras sustancias químicas. Pero a su vez, la digestión, cuando otro animal, o incluso nosotros cuando consumimos alimentos, y realizamos el proceso de digestión en el estómago, ahí hay una reacción química. Esos componentes, esos nutrientes que están entrando por ser ingeridos, se están transformando a algo que necesita mi cuerpo. Por lo tanto, el proceso de digestión también es un fenómeno químico o cambio químico. Las explosiones también son cambios químicos. Es decir, que todo aquello que es irreversible, que no puede volver a su estado inicial, corresponde a un fenómeno químico. Mientras que lo que es reversible, todos los procesos físicos que se habían visto anteriormente, son cambios físicos o fenómenos físicos. Último punto. Energía. Hemos visto que la incorporación o la retirada de energía de las diferentes sustancias, es decir, de la materia, puede producir cambios en su estado de agregación. La energía, para su estudio, puede estar dividida en energía potencial y energía cinética, principalmente, pero existen muchas otras divisiones de la energía. Estudiaremos estas dos primordiales. La energía potencial es aquella energía que tiene la capacidad de almacenarse, es la energía retenida. A eso se denomina energía potencial. Cuando yo inflo un globo, estoy almacenando energía, eso es energía potencial. Cuando yo cargo una batería, sea de celular o sea una batería de un carro, un automóvil, estoy almacenando energía potencial. Cuando yo retengo agua en una represa, esa energía del agua está siendo almacenada. Una vez que se libera, produce energía. Entonces, la energía potencial corresponde a la energía almacenada. Eso es energía potencial. Energía cinética. La energía cinética es la energía liberada. Al liberarse esa energía produce un movimiento. Ese movimiento es la cinética. Por lo tanto, la energía cinética es el movimiento, la liberación de energía que produce movimiento. Cuando yo desinflo el globo, está saliendo el aire, hay movimiento. A eso se denomina energía cinética, la energía que mueve algo. La energía del combustible, la energía de la batería, está moviendo una movilidad. Al realizar ese movimiento está habiendo cinética, movimiento, por lo tanto es energía cinética. Cuando yo corro, troto o estoy haciendo movimiento físico,
estoy produciendo energía cinética. Otro ejemplo, el fuego. El fuego corresponde a la energía térmica. Esta energía térmica se manifiesta a través de una energía cinética. Ahora, ¿por qué es energía cinética el fuego? Porque hay movimiento de moléculas. Si yo le introduzco un termómetro, el termómetro lo que está midiendo corresponde al movimiento de las moléculas a su alrededor. A mayor movimiento va a haber mayor temperatura. Y como hay movimiento, corresponde a una energía cinética. Entonces tenemos ejemplos claros de lo que es energía potencial y energía cinética. La energía potencial, la energía almacenada. Cuando yo inflo un globo, cuando yo cargo una batería, cuando retengo agua en una represa. Energía potencial. Energía cinética, la energía del movimiento. Cuando desinflo un globo, cuando hay una movilidad andando, cuando yo tengo actividad física, o el fuego corresponde a la energía cinética. Y de esa manera hemos visto lo que es energía. Espero les sirva y estudien. Hasta pronto.